Bueno, buen día, chicos, chicas. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, em, bueno, estuvieron Hola, buen viendo. día. ¿Qué tal, Marcos? ¿Estuvieron viendo algún parcial? ¿Tiene alguna pregunta sobre? Aprovechemos si hay dudas sobre ejercicios de parciales o de la guía o cualquier cosa. Estoy haciendo lo de la guía, pero hasta ahora no, sin problema, profe. Bueno, ¿y parcial no vieron nada entonces? En mi caso, no, todavía no. Está bien. Bueno, en ese caso, miremos algunos de los que tengo yo y después igual les subo. Tengo acá los resueltos, no todos, pero los ejercicios más representativos y se los subo, así los miran de ahí. Entonces, no sé, hagamos un recorrido, algún popurrí, unos ejercicios y el resto después lo miran, pero van a ver que son muy parecidos a los de la guía en general. Por ejemplo, aunque sea discutámoslo para ver cómo es el planteo, no hagamos todo en detalle quizás, pero bueno, vamos viendo según las dudas. Dice, por ejemplo, dos pequeñas esferas conductoras idénticas de masa tanto poseen igual carga de eso, que es dato, ¿no? Cada una de ellas está unida a un hilo de seda, como muestra la figura. La separación entre los centros de las esferas es de 3 centímetros. Calcular el ángulo que el hilo forma con la vertical. Entonces, si tenemos como si fueran dos pendulitos, ¿no? Pero en equilibrio, que se mantienen en esa posición porque hay una fuerza eléctrica de repulsión entre las cargas, ¿sí? Son iguales, entonces se van a rechazar. Y nos piden el ángulo en el cual se produce ese equilibrio. Bueno, eso es Newton, ¿no? Su problema de equilibrio de fuerzas. Este me parece que no es muy difícil. Acá ya está resuelto. Entonces, simplemente planteando tensión, peso, son las fuerzas que actúan, y la fuerza eléctrica sobre la carga. ¿Ven? La fuerza eléctrica en sentido en que las repele. Y descomponemos la tensión y después, bueno, ecuaciones de Newton. ¿Sí? Yo no sé si quieren que lo hagamos en detalle, porque me suena que este tipo de ejercicio lo hicimos varias veces, pero no sé hasta dónde necesitan detalle o no. ¿Quieren que lo miremos más en detalle? Ayúdenme, chicos, porque no sé, realmente no sé en qué situación están. Bueno, yo justo estoy repasando eso, ¿no? Así que no, Sí, yo soy la voz de todo, a veces por ahí otra que le falta de bueno. verbo. Bueno, ahí Eric pide que lo resolvamos más en detalle, así que bien, hagámoslo si alguien lo necesita. Entonces, sí, fíjense, ¿qué fuerzas actúan sobre la carga? Vamos a plantear sobre una sola, porque el problema es simétrico, no hace falta plantear sobre las dos. Planteamos sobre una sola. Las fuerzas son fuerza eléctrica, peso y tensión. Vamos a elegir un sistema de referencia así, vertical, horizontal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es descomponer la tensión en sus componentes Tx y Ti. El ángulo φ está definido acá. Entonces, bueno, Tx me va a quedar T por seno, sería el cateto opuesto, y Ti me va a quedar T por coseno. Y luego, como siempre, planteamos sumatoria de fuerzas igual a 0, porque las cargas no están aceleradas, ¿no? Esto está en equilibrio. Entonces, en el eje X tenés fuerza eléctrica menos tensión X igual a 0.
Y en el eje Y tenés TI menos P igual a 0. Y después desarrollamos esto. A ver, aprovechemos para desarrollarlo un poquito acá. ¿Qué vamos a poner en lugar de fuerza eléctrica? Acá, ¿qué vamos a poner? ¿Qué voy a poner en lugar de fuerza eléctrica? Escribámoslo. K por Q cuadrado sobre R. Muy bien, es fuerza entre cargas. Aquí no es fuerza entre una carga dentro de un campo eléctrico, es fuerza entre cargas, K por QQ, que va a ser Q cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, y esa distancia, fíjense que es 3 centímetros, es dato en el enunciado, menos la tensión en X, que ahí acá vamos a poner T por seno de phi, igual a 0. Seno de phi. Voy a robar un phi. Ahí está. Esta sería la ecuación en X y la ecuación en Y. PI, fíjense que es T por coseno de phi, menos peso, que es mg igual a 0. Bueno, ahí está. Ya está. De esas dos ecuaciones, fíjense, la carga es dato, la distancia es dato, K es una constante, es dato. Y las incógnitas son la tensión y el ángulo. En la ecuación de abajo aparecen las mismas dos incógnitas, tensión y ángulo, y masa es dato. Entonces tenemos dos ecuaciones aquí con dos incógnitas. Y esto seguramente está resuelto abajo. Bueno, acá está mejor escrito, como siempre. Habíamos llegado a este punto. Y luego viene el despeje. ¿Sí? El despeje cada uno se las arregla ahí con el método que sabe. Acá hice sustitución, por ejemplo, despejé la tensión de la ecuación de abajo y lo meto en la de arriba. ¿Sí? Fíjense, pasa el coseno dividiendo, ya despejas la tensión de abajo, y esto lo metes en la ecuación de arriba y ya está. Reemplazo una ecuación de X, bueno, da eso. Seno y coseno se pueden juntar en tangente y de acá se puede despejar el ángulo. Arco tangente de esta expresión. ¿Sí? Esto nos pedían. Podemos, si quieren, escribir el último paso, que sería poner el arco tangente. Arco tangente, no. Phi igual. ¿Cuál es el phi ese? No, no es ese. Vamos a ponerlo acá. Phi igual arco tangente de toda esa expresión. Resultado final. ¿Sí? Bueno, no me parece, esto va a pasar mucho. Había varios ejemplos de este en las primeras guías, ¿sí? Ecuaciones de Newton, identificar las fuerzas. Luego plantear las ecuaciones de Newton, quizás hay que descomponer alguna fuerza, ¿sí? Lo más probable es que sí. Y después resolver sistema de ecuaciones. Este es típico. O sea, ¿sí? Muy bien. Se puede calcular numéricamente, ¿no? Esto lo dejé así, pero la respuesta es un número. Gracias, profe. Bien, de nada, por favor. Miremos un poquito más qué nos podemos encontrar. Miren este. Dice, dos esferas conductoras idénticas de radio de 10 centímetros y poseen cargas iguales, fíjense en los números, pero con signo cambiado, respectivamente. Ellas están separadas por una distancia de 1 metro, medida entre sus centros. Calcular el potencial eléctrico de cada esfera y la diferencia de potencial eléctrico entre ellas. Y después el trabajo para llevar una carga puntual de 1 coulomb desde una de ellas a la otra. Bueno, hay una parte de este ejercicio que hicimos bastante, que es las primeras preguntas, que es calcular el potencial de cada esfera. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta relacionada a eso, pero no puntualmente lo que está ahí? ¿Cómo no? Eh,
Cuando la carga está en el centro de una esfera simétrica, ¿se considera que la carga es igual a cero? Si la carga está en el centro de la esfera, Sí. em, y no, la carga de la esfera no va a ser cero. Si está. O, o el campo eléctrico Ah, puede ser que sea cero. En realidad es como que me confunde cuando el radio está muy, ¿cómo se dice? Es simétrico en el centro y no me acuerdo si pasaba algo a raíz de eso. claro, si la esfera es conductora, Mm, o sea, conductor que es un metal generalmente. sí, Si la esfera es conductora, el campo eléctrico dentro de la esfera es cero, ahí está, en la parte metálica, o sea, es una propiedad de los conductores. El campo eléctrico dentro de cualquier conductor es cero. ahí está, Entonces, perfecto. Creo que ahora era por ahí eso, nosotros, justamente. ¿qué pasa si hay una carga? Hicimos una carga, hicimos un ejercicio, pero donde había una esfera con una cavidad. O sea, había una carga, lo voy a hacer un poquito más grande, había una carga Q acá, en el medio, ahí, un puntito, ¿sí? O sea, todo esto es conductor. Esta parte acá, el campo eléctrico es cero. Dentro del conductor, dentro del metal, tiene que ser cero el campo eléctrico, eso es por propiedad. Pero acá, en esta región que hay vacío, digamos, o aire, si queremos, acá el campo eléctrico no es cero. Acá tenés un campo eléctrico tipo carga puntual, exactamente carga puntual. Y dijimos que si esta carga es positiva, supongamos, se van a originar cargas negativas en la superficie interna de esta cavidad. Habíamos hecho un ejercicio. ¿Sí? De tal manera que la carga total se anula. ¿Sí? Si yo tomo una superficie gaussiana que encierre a esa cavidad, la carga encerrada es cero. Porque tengo que contabilizar la carga que está en el centro de esa cavidad más la carga que se induce en esta pared que es de signo opuesto. Y después, bueno, se va a volver a inducir carga en la superficie externa de este conductor, equivalente a la carga que tengo en el centro. O sea, de alguna manera, si vos estás mirando de afuera, ¿sí? Suponete que encerraste en una caja fuerte. Esto podría ser una caja fuerte. Vos tenés una caja fuerte, ¿sí? Metálica, es conductora, ¿no? Y dentro de esa caja fuerte hay una carga. Bueno, esta superficie externa la vas a ver cargada por todo este proceso que se da en el interior. Suponete que guardaste una carga en la caja fuerte. Esa carga va a inducir cargas del signo opuesto en la pared interna de la caja fuerte, que a su vez van a inducir cargas en la pared externa. Entonces vos desde afuera vas a ver que las paredes externas tienen carga. Por El campo eso, eléctrico en la parte metálica, dentro del espesor de la caja eléctrica, es cero. entonces por eso se termina anulando y el campo eléctrico es cero. En el espesor Sí, en el metal, dentro del metal. dentro Pero del metal. adentro, Sí, en el aire que está adentro, ahí no es cero, y afuera tampoco es cero, el campo eléctrico. ahí está. Comprendo la superficie de lo que lo está encerrando sería entonces. Claro, en el volumen, solo dentro del metal, en el Sí, volumen. en el volumen digo. Sí, El volumen ocupado por el metal es cero el campo eléctrico. ahí está. Gracias. No, por favor. Eso solamente para esferas conductoras. Si la esfera no es conductora, no. El campo eléctrico puede ser distinto de cero adentro. O Ah, sea, entiendo, entiendo. si la esfera no es conductora, Sí. vos le pones carga acá y esa carga se va a quedar ahí. ¿Qué pasa en realidad si vos tenés una esfera conductora? ¿Sí? Imagínate una munición de un cañón. ¿Sí? Un cacho de hierro así, un pedazo de hierro macizo. ¿Sí? Eso es una esfera conductora. Vos le pones una carga acá adentro, de alguna manera, esa carga no se va a quedar ahí.
se va a ir a la superficie. Va a migrar a la superficie en el orden de los microsegundos, muy rápido. Se va a ir para la superficie. Entonces, el campo eléctrico dentro siempre es cero. El campo eléctrico dentro de esa bola de cañón es cero. Ahora, si la esfera es no conductora, ¿sí? ¿Qué es una esfera no conductora? No sé, una bola de pool, por ejemplo, imagínate ahora un pedazo de piedra, eso es una esfera no conductora. Yo le pongo carga adentro y esa carga queda ahí. No se traslada a la superficie como en el caso de la esfera conductora. Entonces, en la esfera conductora siempre se va a cumplir que el campo eléctrico adentro es cero. ¿Sí? Y en esta no. Las cargas van a quedar en el lugar donde las pusiste. El campo eléctrico no necesariamente va a ser cero adentro. Sí, mucho mejor. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces vamos a recordar de qué problema se trataba este, que ya despertó algunas preguntas. Teníamos dos cargas iguales, pero de signo opuesto. Están separadas por 1 metro, listo. Calcular el potencial de cada esfera y después el trabajo, ahora vamos a ver qué es eso. O sea, el potencial de cada esfera ya lo hicimos, tenemos varios ejercicios, ahora lo vamos a hacer de vuelta, pero tenemos varios, creo que eran en la práctica de potencial, en la práctica 3, eran todos muy parecidos y consistían justamente en esto, en calcular el potencial de dos esferas que a veces pueden estar unidas y a veces no, como en este caso. Y después este tiene una parte adicional, que es trasladar una carga de una esfera a la otra. Ahora vemos eso, pero primero necesitamos contestar los primeros ítems. Entonces, calculemos el potencial de cada una de estas esferas. ¿Sí? Yo ya lo tengo resuelto, pero prefiero que lo hagamos en vivo, así lo vamos pensando. Entonces, voy a escribir, por ejemplo, ¿se acuerdan que al final nos habíamos puesto de acuerdo que era el potencial en la superficie, mirando el Serway? Vamos a escribir el potencial en la superficie de la esfera A. Tengo que recordar que eso tenía dos contribuciones. Una debido a la propia esfera A y la otra debido a la esfera B. Entonces, ¿cómo se escribía el potencial en la superficie de la esfera A debido a la esfera A? ¿Se acuerdan cómo era la expresión? Sí, era K por Q sobre R. R, digamos, el diámetro de la esfera. Dale, repetilo y lo escribo. ¿Cómo era? K Sí. por Q sobre RA. Digamos, para el diámetro menor que RA, ¿no? Sí. Dividido el radio era, ¿no? Sí, sí, RA. Claro. Ese es el potencial generado en la superficie de la esfera. Y en todo el interior también porque es equipotencial. Claro, ese es el término que corresponde al que se genera a sí mismo, digamos, el potencial debido a la propia esfera cargada. Y nos falta considerar ahora el potencial que genera la esfera B en la superficie de la esfera A. Que esto era parecida a la fórmula, ¿sí? K, carga de la esfera B sobre la distancia. Profe, disculpe, no sé si es a mí o a todos, pero lo que está compartiendo se tildó. No, a mí también se me trabó. Se quedó en... Sí, no se ve lo último que escribió. Ujú. A ver. A mí no me tiró ningún error a veces me tira error de que la red anda mal, pero en este caso no me tiró nada. Sí, como que la cámara de usted anda bien, pero lo que está escribiendo. Había pasado en un momento, eso sí, de que su cámara se había quedado tildada junto con la presentación. Su cámara empezó a andar, pero la presentación no. De última, saque la presentación y vuelva a poner para ver si ahí comienza de nuevo. Sí, vamos a tomar algunas medidas. Por ejemplo, voy a apagar la cámara para, para tener más ancho de banda. Ahí todavía no se ve la presentación. Ahora sí, ahora sí. Sí, en mi caso sí, ya se ve. Dale.
Muy bueno, gracias. Avísenme si hay algún otro problema técnico. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Entonces, bueno. Entonces, ¿recordamos que era eso? ¿Se acuerdan bien por qué era eso? ¿Hay dudas con esto? Si quieren, recordamos de dónde venía. ¿Por qué esa expresión? Díganme, yo avanzo, pero ustedes frénenme. Entonces, ahora voy a calcular el potencial de la esfera B, en la superficie de la esfera B. La misma idea, va a tener dos términos. Uno, debido a sí misma, que va a ser, se escribe así, su propia carga, dividido su radio. ¿Sí? ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque esta fórmula era para el potencial dentro y en la superficie de una esfera. Y ahora tengo que considerar la contribución de la otra esfera en el lugar donde está la esfera B, que va a ser la carga de la otra esfera, o sea, carga A, dividido la distancia. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque esta era la fórmula para el potencial que genera una esfera cargada fuera, el último término, a ver si me lo deja seleccionar, fuera de la esfera. ¿Sí? Entonces, ya está. Esto es lo que me pedían. Fíjense que estos van a ser resultados numéricos. ¿Por qué tenemos todo? O sea, tenemos los dos radios, son iguales. Tenemos las dos cargas que, ojo, hay que considerar que tienen distintos signos. Acá va a haber distintos signos en las cargas. Atención. ¿Sí? Una es positiva, otra es negativa. Tengo que poner el signo que corresponde en cada una. La distancia es 1 metro, listo. Entonces, el potencial de cada una de las esferas ya está calculado. Y también me piden la diferencia de potencial. La diferencia de potencial. Bueno, eso es fácil, ¿no? El delta B es uno menos el otro. O sea, delta B me están pidiendo eso. Bueno, BB menos BA. Da lo mismo, ¿cuál? Porque no me aclaran cuál menos cuál. La diferencia de potencial la puedo calcular. Me va a dar lo mismo si la calculo al revés, pero con signo cambiado. ¿Sí? Entonces, calculemos una. No me aclaran cuál, calculo BB menos BA. Listo. Y después el último ítem que me pedían es que este puede ser nuevo, porque en la guía no hay un ejercicio como esto, como esta pregunta final. El trabajo para llevar una carga puntual de 1 coulomb desde una esfera hasta la otra. ¿Sí? Lo que dijimos antes. Tengo esta carga de 1 coulomb cerca de la esfera A, supongamos, y la tengo que llevar hasta la esfera B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era eso? Hay una fórmula para eso, que es la definición, en realidad, se usa para definir el potencial. Lo tengo escrito acá. Recordemos esta fórmula, ¿no? Miremos esa fórmula, esa es la que hay que usar acá. Si no la tienen ya, seguro esta la vieron en la teórica, pero es el trabajo para llevar una carga entre dos puntos del espacio con diferencia de potencial, trabajo externo entre A y B, se puede calcular como la carga transportada, o sea, esa carga de 1 coulomb que tengo que llevar, por la diferencia de potencial. Muy fácil, ¿no? Esto me da en joules. ¿Sí? Entonces, lo que me están pidiendo es esta cuentita. El trabajo entre A y B es 1 coulomb por la diferencia de potencial. ¿Sí? Bueno. Bueno, bien con este. ¿Cómo anduvo ese? ¿Sí? ¿No escuché bien? ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, sí, bien, bien. bien, perfecto. Bueno, miremos qué otra cosa puede haber. Este creo que lo hicimos la vez pasada.
no sé si usar tiempo para este, porque lo vimos justo en la clase pasada, pero bueno, repasémoslo. A ver, dos capacitores C1 y C2 de 4 y de 6 microfaradios, inicialmente descargados, se los conecta a una batería de 22,5. Una vez que ambos adquieren carga, se los desconecta a la batería y luego se los conecta el uno con el otro como muestra la otra figura. Calcular la carga final de cada capacitor y la diferencia potencial de cada uno. Justo es este, de las placas de polaridad opuesta. O sea, tenemos dos capacitores que inicialmente no están conectados entre sí, pero sí los conecto de a uno a una batería cuyo potencial es 22,5. Entonces, cargo ambos capacitores. O sea, tengo una situación inicial donde ambos capacitores están cargados. Fíjense, las capacidades son datos y el potencial al que lo someto también es dato. Entonces puedo calcular la carga inicial de cada uno. La carga inicial del capacitor 1 es su capacidad por ese voltaje, por 22,5. Y la carga inicial del capacitor 2, lo mismo, su capacidad por el voltaje. Ahora, habíamos visto, ahora sí los conecto, es lo que pasa después. Los conecto de esta manera, como muestra la figura, son figuras que saqué del parcial. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? No era lo mismo si conectaba las placas de misma polaridad o las placas de polaridad contraria. En este caso, la figura me dice que estoy conectando las placas de polaridad opuesta. Entonces, ¿se acuerdan que existía la posibilidad de que se cancelara carga? Va a haber como un movimiento de carga, porque carga negativa con carga positiva se atraen y se anulan. ¿Sí? Si tuviera igual carga en un capacitor y en el otro, y conecto las placas de polaridad opuesta, la carga final es cero, se anulan. Pero si uno de los capacitores tiene más carga que el otro, sobrevive la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habíamos razonado la vez pasada. La carga final que voy a tener en la asociación es la diferencia. Lo que tenía en el capacitor 2 menos lo que tenía en el capacitor 1. Y bueno, y me piden la carga final de cada uno y el voltaje final, una vez que están conectados. Bueno, ¿cómo lo habíamos resuelto esto? Lo habíamos pasado al equivalente, ¿no? Bueno, acá está un poquito de cuenta, después lo miran. El cálculo de las dos cargas iniciales. Y esta sería la carga final, ya haciendo la resta. Bien, son datos que vamos a usar. Y ahora venía esta parte en donde acá están conectados en paralelo estos capacitores, por lo tanto yo puedo buscar el capacitor equivalente utilizando la fórmula de, perdón, voy a apagar el... Ahí está. Utilizando la fórmula de capacidad equivalente, para paralelo es la suma. ¿Se acuerdan? Entonces puedo encontrar la capacidad equivalente, que bueno, 10 va a ser. 10 microfaradios de esta conexión. ¿Sí? Y con la capacidad equivalente y con la carga final, Profe, siempre que sean equivalentes hay que sumar. no, depende cómo estén conectados. Sí. Si estos están en Yo- paralelo, entonces, por estar en paralelo, por eso lo sumó. claro, usamos Ah, ok. exactamente, usamos fórmula de paralelo. Sí. ¿Sí? Y tenía la carga final, creo que habíamos puesto 45 microcoulomb, justo era recién el número que vimos, 45 microcoulomb. Entonces puedo plantear la fórmula de capacitores para el capacitor equivalente y calcular el potencial. Me refiero a esto. Quiero plantear que la carga equivalente en el capacitor equivalente va a ser su capacidad por el voltaje equivalente.
Dos de estos tres magnitudes son datos, la carga y la capacidad, y puedo despejar el voltaje. Eso es lo que está a continuación. Aplico la fórmula de capacitores para el capacitor equivalente. ¿Sí? Esto va a ser, bueno, lo que escribí. Y despejo el voltaje. 4,5. ¿Sí? Esto me lo pedían. Es parte de la consigna. El voltaje en la conexión. El voltaje final. Y después me pedían también la carga final de cada uno, pero esa parte es fácil. Porque ahora voy a aplicar la fórmula de capacitores otra vez, pero para cada uno de los capacitores. Carga del capacitor 1 es su capacidad por voltaje. Acá está. Carga final del capacitor 1 es su capacidad por el voltaje. Su capacidad que era dato por el voltaje final. Y lo mismo para el capacitor 2. Su capacidad por el voltaje. La suma de estas dos cargas debería dar la carga final total, 45, ¿no? Se verifica eso. ¿Sí? Bien. Parcial 2. Esto parcial 2. Ah, no, esto porque estaban numerados. No es el segundo parcial, sino que estaban numerados. Bueno, díganme, ya que vimos un poquito ahora, vimos de todo, chicos, acá. Vimos fuerzas, vimos de potencial, vimos capacitores. ¿Qué tema quieren ver? O sea, para hacer un recorrido ahora, porque hay más ejercicios. Hay varios parciales resueltos. ¿Qué ¿Puede otro llegar a tema? tomar alguno de Gauss, profe? ¿Cuál? ¿Y puede llegar a tomar alguno de Gauss? ¿Usted lo conoce? Ah, de Gauss, ¿sabes qué no encontré? Sí, en estos modelos no encontré de Gauss. Miren, si quieren los charlamos, hacemos un recorrido y me van diciendo. Este es tipo el primero que hicimos. Ves una variante, son todas variantes, ¿no? Pero ahora tenés un campo eléctrico externo. Acá. ¿Sí? ¿Qué cambia si tenés un campo eléctrico externo? Fíjense, las cargas son datos. Las dos cargas son datos, de signo contrario. ¿Sí? Una es negativa, la de la izquierda es negativa y la de la derecha es positiva. El ángulo es dato ahora, el ángulo que forman entre sí es dato, la masa es dato, la longitud del hilo es dato. Lo que nos piden, ¿qué es? A ver, calcular la magnitud del campo eléctrico. Bueno, nos piden el campo eléctrico, pero desde el punto de vista del planteo, ¿qué cambia ahora si vos tenés un campo eléctrico externo? ¿Cuáles son las fuerzas que vamos a marcar sobre estas carguitas? Por ejemplo, tomemos una sola, tomemos la carguita a la derecha. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa carguita? Puede decir, como hacer los vectores, que sea la fuerza eléctrica, la Sí, tensión y el peso. claro. Muy bien. Pero atención que aquí va a haber dos fuerzas eléctricas. ¿Por qué? Una fuerza eléctrica producto de la interacción entre las cargas. Tienen distinto signo, por lo tanto, se van a atraer. Y otra fuerza eléctrica producto de que ambas están metidas dentro de un campo eléctrico. Atención. Acá ya está el esquema, ya está resuelto acá, pero podemos observarlo igual. Esta fuerza eléctrica, fíjense. Bueno, la tensión se descompone entre X, T, Y, peso, no nos confundamos. Aparece otra flechita acá, la voy a poner más grande, ahí está. Me dejó seleccionarla, la voy a poner más grande y en rojo, ponele. Esa flechita en roja sería fuerza entre las dos cargas. ¿Sí? Fuerza entre las dos cargas. Ven que le puse FQQ. FQQ. ¿Sí? Y fíjense hacia dónde está dirigida. Está dirigida hacia la otra carga porque es una fuerza atractiva. Ambas cargas, ¿sí?, tienen signo opuesto. Entonces se atraen entre sí con esta fuerza que indica la flechita roja. Por otro lado, esta carga positiva, estamos haciendo el diagrama de fuerza solo para la carga positiva, el otro va a ser simétrico, está metida dentro de un campo eléctrico, entonces va a haber una fuerza eléctrica también, que no tiene que ver con la interacción con la otra carga, sino que tiene que ver con la interacción con el campo.
Entonces, no nos había pasado esto, creo, pero bueno, ven que son variantes. Tenemos dos fuerzas eléctricas ahora. ¿Se entiende por qué hay dos? Sí, sí, es un detalle que no lo Ahora tenía. sí, está bien. Y las fórmulas van a ser diferentes, porque fíjense, en esta fórmula, la fuerza roja entre fuerza QQ, voy a usar la ley de Coulomb ahí. Voy a poner K, Q por Q sobre la distancia al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb, para fuerza entre cargas. Y para esta fuerza eléctrica voy a poner carga por campo eléctrico. Fíjense acá un poquito más desarrollada cómo está la ecuación en X. Fíjate, en X tenés fuerza eléctrica menos componente X de la tensión menos fuerza QQ, igual a 0. Y la fuerza eléctrica, la del campo eléctrico, la escribimos como Q por campo, Q por E. Y la fuerza QQ la escribimos como ley de Coulomb. ¿Sí? 5 grados, ¿por qué? Ah, porque es la mitad, porque 10 grados es entre las dos. Entonces yo necesito el triangulito. 5 grados es el ángulo entre la vertical y el hilo. ¿Se entiende esto? Entonces ahora, o sea, después el planteo sigue igual, después confío que va a salir, pero confío que va a salir, pero está bien ese detalle porque ese no nos había pasado que nos tocaran dos fuerzas eléctricas. Después es lo de siempre, sistema de ecuaciones y despejar. Ahí está. Este también. Bien, esperen, voy a buscar uno que sea distinto, porque este es igual al que hicimos la clase pasada, donde se cierra una llave y después se cierra la otra. Se abre la primera y se cierra la segunda. ¿Se acuerdan? La vez pasada era una llave que iba para la izquierda y para la derecha. Es equivalente, es el mismo. Igual se los dejo, está todo resuelto. Este es otro de Newton, pero quiero ver si hay uno diferente. Este es exactamente igual a uno de la guía, son dos esferas, así que ahí les pongo la referencia. Ya todas las prácticas están subidas al campus, chicos. Las 4 están resueltas con las clases que fuimos, con el PDF de estas clases. Así que ahí pueden ir a buscarlo. Problema 3 de la guía 2 es el mismo. Hay uno de experimentos que siempre me preguntan, donde se hacen varios experimentos. Podemos hacer ese. Yo iría a hacer este porque es un poquito distinto. Un poquito largo. Entonces, vamos a leerlo. Dice, mira, se dispone de 3 capacitores. C1, C2 y C3 y una batería de diferencia de tensión entre sus bornes delta V. De los 4 elementos solo se conoce el valor de la capacidad de C3, que es igual a 1 microfarad. Entonces solamente tenés 4 cosas. 3 capacitores y la batería. Una sola de estas 4 cosas es dato, la capacidad 3. Se le asigna a un alumno la tarea de hallar el valor de las capacidades C1 y C2 y el valor de la batería. Para este propósito, el alumno conecta el capacitor C1 a la batería y encuentra que éste adquiere una carga de 3 microcoulomb. Desconecta el capacitor de la batería y lo descarga. Luego conecta en serie los dos capacitores C1 y C2 a la batería y observa que C1 adquiere una carga de 2 microcoulomb. Los desconecta y los descarga. Finalmente conecta en serie C1 y C3 a la batería y mide la carga de C1 y le da 1 microcoulomb. ¿Cuáles son los valores de C1, C2 y delta V hallados por el alumno? Bueno, es un lío este. No es un lío, es largo. No es un lío. Lo que pasa es que tiene varias partes y hay que ir planteando
una ecuación para cada conexión de manera ordenada y después juntamos todo. Entonces, vamos a leerlo ahora y lo vamos a ir planteando. Acá es el resumen, calcular C1, C2 y B, y C3 es dato. Entonces, conexión 1. Vieron que se hacen varias conexiones. Bueno, para cada conexión me hice un esquemita y planteo la ecuación correspondiente. En la conexión 1, conecta el capacitor C1 a la batería y encuentra que éste adquiere una carga de 3 microcoulomb. Conecta el capacitor 1 a la batería y obtiene una carga de 3 microcoulomb. Bueno, hace esto. Conecta el capacitor 1 a la batería y encuentra que la carga es 3 microcoulomb. Entonces, puedo plantear que la carga del capacitor 1 va a ser, bueno, 3 microcoulomb. Vamos a escribirlo así. Es su capacidad por el voltaje. Y esto es dato, es 3 microcoulomb. Ya está, esta es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. C1 por B igual 3 microcoulomb. ¿Sí? Eso lo tengo escrito acá. Acá está. Ecuación 1. Listo. Ahora te vas al enunciado de vuelta. Conexión 2. Desconecta el capacitor de la batería y lo descarga. Listo. Ya empezamos de cero de vuelta. Y luego conecta en serie los capacitores C1 y C2 a la batería y observa que C1 adquiere una carga de 2 microcoulomb. A ver, analicemos esto. Conecta en serie los dos capacitores, ¿sí? C2 porque está ahí, acá está, C2 es este. Conecta los dos capacitores en serie a la batería y encuentra que la carga del capacitor 1 es 2 microcoulomb. Entonces, tengo que pensar qué ecuación me puedo escribir ahora. Bueno, ¿se acuerdan? Al estar en serie, la carga de los dos es la misma. La carga de los dos es la misma al estar en serie, eso es por propiedad. Y podría intentar escribir algo con la capacidad equivalente. Así me entran las capacidades de los capacitores, que son las incógnitas, y el voltaje. A ver, ¿cómo es la ecuación que escribí? Fíjense, acá busco primero la capacidad equivalente cuando está en serie. ¿Se acuerdan? Cuando está en serie era esta fórmula. C1 por C2 dividido la suma. Y después aplico la fórmula de capacitores para el capacitor equivalente. En donde me están diciendo que esta carga equivalente es dato. Me la están diciendo de una manera no directa. Lo que me dicen en realidad es que la carga del capacitor 1 es dato, es 2 microcoulomb, eso dice en el enunciado, pero yo tengo que saber que por propiedad de capacitores en serie, la carga del otro va a ser la misma y la carga equivalente también. No se suma acá. La carga equivalente no es 4. La carga equivalente es 2. ¿Sí? Entonces, planteo esta fórmula para el capacitor equivalente, donde la carga va a ser 2 microcoulomb, la capacidad me va a quedar expresada de esta manera, fea, y el voltaje es incógnita. Entonces, aquí. Carga 2 microcoulomb, capacidad equivalente, voltaje. Y quedó un poco feo, pero bueno, pero estoy escribiendo ecuaciones. Por lo menos ya tenemos dos ecuaciones donde entran estas incógnitas, después las vamos a juntar. C1, C2 y voltaje. ¿Sí? Vamos a copiando ecuaciones. ¿Sí? Y con la ecuación 3 ya nos va a quedar un sistema que se va a poder resolver. Entonces, vamos de vuelta al enunciado para recordar cómo era la conexión 3. Finalmente, bueno, los desconecta y los descarga. Y finalmente se conecta en serie ahora C1 y C3. Y mide que la carga de C1 es 1 microcoulomb. Entonces, la conexión 3 es igual a la conexión 2, solo que usa el capacitor 3, ¿sí? Y obtiene una carga de 1 microcoulomb. Entonces, los dos van a tener 1 microcoulomb de carga y también el capacitor equivalente.
la ecuación es la misma que la conexión 2, solo que en lugar de usar capacitor 2 uso capacitor 3. Y la carga total, la carga equivalente, me dice en el enunciado que es 1 microcoulomb. Entonces ya está. Ecuación 3. Y bueno, y después no digo que sea fácil, pero ahí tenemos las 3 ecuaciones. ¿Sí? Me gustaría verlas todas juntas. 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, la quisiera poner aquí. ¿Sí? Para ver cómo podemos despejar. Porque, bueno, quizás tenga sentido tener un poco practicado esto, porque me va a hacer perder mucho tiempo en el parcial hacer este despeje. Entonces, no está de más mirar las ecuaciones antes de mandarse a despejar medio al azar. No conviene, porque cuando el despeje es difícil o largo, y puedo perder tiempo. Entonces, si esto me tocara en un parcial, yo, bueno, si veo que esto se complica mucho, este despeje, lo dejo para el final y por lo menos dejo planteado el sistema. Esto ya es casi el ejercicio completo, chicos. Esto. ¿Sí? Si los corrigiera yo y alguien responde esto, les pongo bien menos, a lo sumo, casi lo mismo. Entonces, y encima lo que viene después quizás es lo que más tiempo lleva y lo que más probabilidad de cometer errores conlleva. Entonces, no sé si vale la pena que lo hagan en un parcial, salvo que estén seguros o que tengan tiempo. Pero entonces, bueno, ¿cómo podés despejar? Acá de estas 3 ecuaciones y 3 incógnitas tenés que despejar C1, C2 y B. C3 es dato. Es un número, ¿no? Eso venía en el enunciado. O sea, ahí está escrito como incógnita, pero es dato. Bueno, yo ya no sé cómo hice, pero empezar a meter una ecuación dentro de la otra. C1, puedo despejar C1. Sí, a ver qué hice. Despejo B de la ecuación 3, mirá vos. Despejo B de la ecuación 3. Esta ecuación se puede juntar con la ecuación 1 y se despeja C1. Ah, ya sale directamente. Ah, mirá vos. Está bien, claro. Ahora me doy cuenta, ¿eh? Está bien que no pasé mucho tiempo pensando, pero ven, es cuando te enfrentás con un ejercicio por primera vez, y este ejercicio yo hace mucho que no lo hacía, tenés que pensar un poco cómo resolver el sistema. Y acá encontré que la mejor forma era despejar el potencial de la tercera, meterlo en la primera, y ya queda una ecuación con una sola incógnita. Eso está bueno. Porque si observás, entre la ecuación 1 y la ecuación 3 tenés solamente 2 incógnitas. C1 y B. Entonces ya está. Es un poco más fácil este sistema de ecuaciones porque no están todas enganchadas entre sí las ecuaciones. Entonces entre la 1 y la 3 ya encuentro una de las incógnitas. Y bueno, y una vez que tenés una de las incógnitas ya es mucho más fácil. Después venís acá y encontrás el voltaje. Y con C1 y el voltaje venís a la ecuación del medio y encontrás C2. No es tan difícil. No es tan difícil porque no están todas interconectadas. Bien. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Medio lío? ¿Cómo anduvo acá? Yo no puedo ver por eso que es un último despeje, no sé si se trabó un poco, ¿viste? Lo que estás compartiendo. Sí. ¿Se volvió a trabar, decís, Manuel, la presentación? Sí, justamente cuando hacías el despeje, ahí yo no puedo ver nada. A ver si está. Sí, no lo despejé, digamos, explícitamente acá, pero nos dimos cuenta, en realidad mirando la solución, que la ecuación 1 y la ecuación 3 se pueden juntar para sacar ya directamente una incógnita. Porque entre la 1 y la 3 hay 2 incógnitas nada más.
Entonces la junto, sustitución, y de ahí va a salir C1 y va a salir B. Una vez que tengo C1 y B, vengo a la ecuación del medio y saco C2. Ese es el plan, ese sería el plan. Ok, Es perfecto. como, sí, me parece, hay muchos planes, chicos, ¿eh? O sea, no es el único, pero me parece que es el más directo, el más rápido. Pero no es el único, por supuesto. Bueno, igual ahí les dejo un poquito más desarrollado. No mucho más, ¿eh? Está. Bueno, ¿qué más? A ver, esto no es esto es muy parecido a lo de siempre. Este puede llegar a ser distinto. Este puede llegar a ser distinto. Porque tengo 3 cuerpos acá, tengo 3 esferas, aunque la idea es la que venimos usando. Si quieren comentamos este. Tengo 3 esferas. A ver, las esferas A y B tienen radios iguales, 10 centímetros. Y el radio de la esfera C es 1 centímetro. Los soportes que sostienen las esferas A y B impiden su movimiento, mientras que la esfera C está suspendida por un delgado hilo aislante. Está bien. A y B están fijas y C se puede mover. Se carga cada esfera con cargas QA, QB y QC. Y se observa que el sistema está en equilibrio como se ve en la figura. Chan chan, equilibrio ahí. Se mide la diferencia de potencial respecto del infinito de la esfera C. Y se halla que su valor es 13 y pico. Pasado un tiempo, la esfera B pierde la 10ª parte de su carga inicial. Esto es un despelote. Se observa ahora que la nueva posición de equilibrio es cuando la esfera C está a una distancia de 40 centímetros de la esfera B y que su potencial medido respecto al infinito es 15. Calcular los valores numéricos de las cargas iniciales de las 3 esferas. Te querés matar, te toca esto. Te querés matar. Bueno, pero está resuelto, vamos a verlo. Porque fíjense acá dice potencial respecto al infinito. En la guía no decía eso. Por ahí en la teórica lo vieron así, pero nos puede confundir. ¿Qué es el potencial respecto al infinito? Es la fórmula de siempre. Es el potencial que estamos escribiendo para una esfera es respecto al infinito. Entonces, en realidad podría decir el potencial de la esfera C directamente. A ver, vamos por parte. Dice, se mide la diferencia de potencial respecto al infinito de la esfera C. Entonces, fíjense, y da 13. Eso, traducido a ecuaciones, es esto. ¿Qué es esto? Potencial inicial de la esfera C. Aclaremos, si quieren, esto siempre es respecto al infinito. Porque si no, tendría que agregar una constante en todos lados. Yo supongo que el potencial infinito es 0 y no agrego ninguna constante. O sea, no cambia nada. Eso infinito es lo que venimos haciendo. Entonces, potencial de la esfera C. Fíjense, voy a pensar, esta idea sí la usamos, que el potencial de la esfera C se genera por la contribución de cada una de las esferas. Y voy a tener 3 términos, porque tengo 3 esferas. Cuando tenía 2 esferas tenía 2 términos. Ahora tengo 3 términos. K por su carga dividido su radio. Otro, el que genera la esfera A en el lugar donde está la esfera C. La carga de la esfera A sobre la distancia entre la esfera A y la esfera C. ¿Sí? Que es 50 centímetros en el estado inicial. Y otro término generado por la esfera B, que tiene la misma pinta y también distancia entre la esfera B y la esfera C, 50 centímetros. Esto me tiene que dar el potencial de la esfera C, que es dato en el enunciado bien. O sea, ahí estoy planteando esta parte. Se mide diferencia de potencial respecto al infinito de la esfera C y se halla que su valor es 13,3 volt. ¿Sí? Pasado un tiempo, dice después, la esfera B pierde la 10ª parte de su carga inicial. Repito, la esfera B, esta que está a la derecha, pierde carga.
la décima parte, o sea, se queda con el 90% de lo que tenía inicialmente. Y se observa ahora que la esfera C se mueve, cambia la posición de equilibrio porque estoy cambiando las cargas en el sistema, la fuerza eléctrica va a ser diferente, entonces la esfera C se va a mover hasta un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio se alcanza cuando la esfera C llega a una distancia de 40 centímetros de la esfera B. O sea, se acerca a la esfera B. Y me dan el nuevo potencial. Entonces, escribo el potencial final ahora de la esfera C, su propia carga, ¿sí? Que no cambió, lo mismo. El generado por la esfera A, la carga A es la misma, pero está a otra distancia ahora, distancia final entre la esfera A y la esfera C. Y el generado por la esfera B, que fíjense cómo escribo la carga. En vez de poner QB, pongo 90% de QB, 0,9 por QB, porque perdió la décima parte. Y la nueva distancia entre B y C, que van a ser 40 centímetros. Bueno, visto así, no parece tan difícil, porque se reduce a esas dos ecuaciones, ¿no? A ver, calcular los valores numéricos de las cargas iniciales de las tres esferas. ¿Sí? Tengo que calcular QC, QA y QB. ¿Sí? Y no tengo ninguna, inicialmente no tengo ninguna de las tres. Bueno, eso no sé por qué está ahí. Sí. Bueno, ya está. Potencial, claro, esto, estoy pensando de por qué, ¿cuántas incógnitas hay? 3 incógnitas, todos estos datos. Esto va a ser 50 centímetros, 50 centímetros, esto va a ser 40 y esto va a ser 60 centímetros. O sea, todas las distancias son datos, los radios son datos, pero si no tengo ninguna carga inicial, ¿no? Sí. Entonces me está faltando una ecuación porque tengo tres incógnitas, QA, QB y QC, y solamente dos ecuaciones. ¿No te decía que QA y QB eran iguales? A ver, al principio, No sé, me suena que era así. no, Además dice QA, sí. tenías equilibrio a 50-50 con la misma carga, o sea, tiene que ser la misma carga, ¿o no? No, porque tienen radios diferentes las esferas. No, no, sé, la del medio es diferente, nada más, las otras dos Ah, son iguales. tenés razón. Claro, lo podemos deducir de esa manera. Creo que era el planteo que estaba abajo. Entonces, sí. No te lo dicen, mirá que pillo, ¿no? Claro, es cierto. Como la situación de equilibrio inicial es simétrica, 50 centímetros de cada carga, las fuerzas eléctricas tienen que ser iguales para que esté en equilibrio en ese lugar. Y si la distancia es la misma, la única posibilidad para que las fuerzas eléctricas sean iguales es que las cargas A y B sean iguales también. Muy bien. No me había dado cuenta de eso. ¿Sí? Pero bueno, creo que estaba escrito acá. ¿Sí? Fuerza eléctrica entre B y C igual fuerza eléctrica entre A y C. Anexo no, porque lo necesitamos. Entonces, de acá se puede concluir, ¿sí?, que la carga A es igual a la carga B. ¿Sí? Es difícil este ejercicio, ¿eh? No te das cuenta de eso. Igual a la carga B. Entonces, esa es la ecuación que nos falta, muy bien, por darse cuenta. Esa es la ecuación que necesitamos. Ahora sí, ahora es más fácil, en realidad, porque tenemos dos ecuaciones, esta la podemos incluir. En vez de poner QB, ponemos QA en todos lados, y en realidad tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. QA y QC. Sí. Voy a escribir ese argumento. En la condición inicial, me gustó,
las fuerzas eléctricas sobre B sobre C son iguales. Porque están a igual distancia. Por lo tanto, las cargas de A y B son iguales. Bien. Bueno, diferente, ¿no? Esto es algo diferente, algo nuevo. Bueno, puede pasar, chicos, o sea, siempre es en los parciales de Ricardo, en general toma 3 ejercicios. 2 ejercicios son muy, muy parecidos a lo que venimos viendo. En general pasa eso. Y el tercero a veces también es parecido o a veces es cualquier cosa. Es como el lugar más azaroso. O sea, incluso a veces aparecieron ejercicios que nadie supo resolver, ni a mí no me salían, se lo preguntaba a otro profesor, no le salían. Puede pasar. Igual acá, conforme fueron pasando los parciales, fuimos recopilando, y acá más o menos tenés, todos los ejercicios raros están acá, en esta guía. Entonces mírenlo, me pueden hacer preguntas después. Creo ya está, casi que la cubrimos toda. Quedará 1 o 2 ejercicios que no miramos. Pero quiero que miren ustedes tampoco un poco, y que en todo caso me hagan preguntas después. ¿Sí? Así que bueno, supongo que el fin de van a estar estudiando. Profe, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. ¿Preguntas a través de dónde? No, y por mail. Por mail. Ok. Pero sí, el día, o sea, yo voy a estar el fin de semana, no voy a estar. Sí. Pero el lunes puedo responder. Ah, perfecto. Gracias, profe. O sea, de última, si me mandan un mail el fin de semana, queda ahí. ¿Sí? Sí, traten de pimponearlo entre ustedes. Por ahí uno lo resolvió. Y si hay una duda que no pueden resolver, me la mandan. ¿Sí? Y yo el lunes lo contesto. Si la resolvieron antes, avísenme, así no lo contesto en vano. Pero el lunes puedo sentarme. Sí, sí, Camila, ahora ya lo voy a subir. Sí, al campus, en nuestra casa, en nuestra materia. Están las 4 prácticas y ahora voy a subir parcial 1 resueltos. Sí. Así que bueno, pónganse a practicar y si consiguen más parciales, mejor. Yo les pasé todos los que tenía. Puede ser que haya más. Pero van a ver que se repite. O sea, si se repite, no hagan siempre el mismo ejercicio. Vayan a la variante, ¿no? Al ejercicio que cambie. Bueno, esto ya lo voy a subir. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguna consulta, una pregunta? No, profe, lo que comentaba antes, de Gauss nunca tomó, ¿no? ¿Sabés que de Gauss no apareció? En todos los ejemplos esos que me mandaron, no apareció Gauss. Yo lo que hice justamente es mirar todos los ejercicios que me mandaron, todos los parciales, vieron que decía parcial 1, 2, 3, y tomar los ejercicios más representativos. Y en muchos no los están repetidos, están textualmente repetidos de un parcial a otro. Entonces, los hice una sola vez. O textualmente repetidos de la guía. Así que no van a estar en este resuelto 2 veces. Pero de Gauss, me suena que alguna vez apareció alguno. No encontré acá. Si ustedes encuentran alguno de Gauss y no sale, me lo mandan. Y lo vamos agregando. Ok, perfecto. Dale. Y ya estoy entrando al campus para subirles este PDF resuelto.
¿sí? Donde dice clases prácticas, le voy a poner parcial 1, resueltos. Parece que anda medio mal hoy internet. Sí, medio está lento, se traba. Es que acá en el pueblo hay una fiesta está la fiesta del pueblo este fin de semana. Y se llena de gente y internet empieza a andar mal. Entonces debe ser por eso. Se notaba, profe, cuando estaba haciendo la presentación, se trababa. Sí, sí, debe ser por eso, porque hay muchísima gente. O sea, a veces no anda, ni siquiera anda WhatsApp, no anda nada. Se colapsa todo. Así que bueno, está subiendo, va a tardar. Así que bueno, chicos, entonces revisen el campus. Gracias, Camila. Sí, Sofía, de nada. Y nos vemos el martes. No, el martes no nos vemos. Nos vemos ya El jueves. el jueves, pero no van a tener el jueves. Claro, pero no sé si nos vemos el jueves. Porque Por. no van a ver, no van a. Ah, sí, van a ver. Quizás tengan teórica. Bueno, nos vemos el jueves y ahí me dicen si vieron teoría o no, Ah, para poder dale, avanzar. dale, dale. Sí, Gracias, dale. profe. Hasta luego. Chao, Eric. Hasta luego.